Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones a todas las redes. Vamos a iniciar con este servicio. Uy, veo caras. Don Diego, doña Joana, Diego. Hay una paz tremenda hoy. Hoy el Señor está haciendo algo poderoso en Colombia. Quiero que tengamos paz en nuestros corazones con lo que el Señor va a hacer en Colombia. Y bueno, yo no voy a predicar hoy va a predicar la pastora Clemencia Gárviras, mi pastora, mi maestra, mi mamá. La mujer que yo más escucho en la vida, la pastora Clemencia. La mujer que me ha sabido dar consejos sabios. Aquí la voy a dejar con ella. Bueno, hoy vamos a enseñar algo muy con respecto a lo que acontecerá en el día de hoy. Todos sabemos, es un día muy especial, es un día que Dios a través del pueblo de Colombia pues elegirá al que está en la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Y sabemos que toda intención o todo plan del enemigo pues queda bajo nuestros pies. Así es como hemos creído, así igualmente lo hemos confesado. Entonces, el Señor puso en mi corazón la palabra de no tengas temor. No tengas temor. No tengamos temor. No sabemos cuál presidente quede. Estamos deseando uno, pero no sabemos realmente cuál quede. Pongan atención, no sabemos cuál quede, aunque se está deseando uno en particular. No voy a hablar de política, tampoco voy a hablar acerca de mi preferencia o de quién o de esto, no. Solamente vamos a hablar preparémonos. Preparemos el corazón. Hay diferentes adversidades, diferentes aflicciones en la vida de todos nosotros. Jesús nos dijo claramente que en el mundo íbamos a tener aflicción. Él no dijo que lo íbamos a tener como todo color de rosa y todo hermoso, sí. En la vida de abundancia de Cristo podemos, aún a pesar de las aflicciones, aún a pesar de los momentos de adversidad, sí podemos tener vida y vida de abundancia. Pero para eso necesitamos conocer quién es el que vive en nosotros, quién es la fuente de vida, quién en medio de la tribulación nos llena de gozo, en medio de la tribulación nos llena de paz, en medio de la tribulación nos llena de su presencia. Y ese único puede ser el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Entonces, no tengamos temor, experimentemos a Dios en medio de cualquier adversidad. Óiganlo bien, de cualquier adversidad. Sea con uno o sea con el otro. Me siguen aquí, ¿verdad? Y me están entendiendo. Entonces, el Señor nos ordena que nos animemos a través de las adversidades y de las aflicciones. Y esto fue lo que el Señor puso en mi corazón. Aún a pesar de la peor pesadilla que podemos estar viviendo, o en las muchas tribulaciones que usted ha podido vivir en su vida, yo viví muchas aflicciones y muchas cosas que eran como un túnel oscuro donde uno no ve luz. Pero sin conocer al Señor, de todas maneras, Él me ayudó a atravesar esos lugares oscuros en mi vida. Igual con lo que va a entrar el país de Colombia. Vamos a entrar a momentos fuertes, sea con el uno o sea con el otro. ¿Ok? Entonces, el Señor, cuando hablo de momentos adversos, también igualmente estoy hablando acerca de esos momentos como que no vemos salida, como callejones, como que cuando tú te encuentras allí enfrente de una pared y detrás viene el ladrón a tratar de robarte y tú dices aquí como que no hay salida, pero uno levanta los ojos al cielo y dice: Señor, mi ayuda viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra, y algo de una manera u otra sucede así. El pueblo de Dios está confiando en Dios. El pueblo de Dios está creyéndole a Dios. La Biblia nos enseña que Dios está con nosotros en todo momento. Oigan bien,
Especialmente estoy hablando acerca de hombres y mujeres cristianos. Dios nos dice que Él está en los momentos buenos, en los malos, en las crisis, en las leves tribulaciones, en las grandes tribulaciones. En todo momento está con nosotros. Que Él sí está viendo y oyendo todo lo que está pasando. Y que aunque no veamos, oigan bien, inmediatamente la respuesta a nuestro clamor, Dios sí ve y sí oye nuestra oración y sí pone la respuesta en camino. Y eso lo vemos con Daniel, 21 días, no había respuesta, pero ya venía el ángel con la respuesta. Amén. Entonces necesitamos llenarnos de paciencia, necesitamos igualmente, oigan bien, de llenarnos en estos momentos de fe, no de incredulidad. La incredulidad te hace hablar de acuerdo con el diablo. La fe te hace hablar confiada en lo que Dios va a hacer. Entonces, en la palabra de Dios hay muchas historias emocionantes, muchas, en donde uno ve cómo el ejército se levantaba, el ejército enemigo se levantaba contra Israel y llegaba Dios y ¡juáquete! Lo sacaba. ¿Cierto? ¿O cuántas veces nosotros no vimos a David en medio de las peores batallas contra sus peores enemigos y siempre el Señor le da una victoria? Y cuando no le da la victoria, Él se revisa a ver qué está pasando y le pregunta por qué, ¿cierto? Entonces, en la adversidad necesitamos entender que Él sí está con nosotros. Vamos a mirar algo en particular con respecto a una historia que está en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo. Vemos que en el libro de Éxodo aparece aquí la figura de Moisés. Dios le habla a Moisés, Dios le dice a Moisés que iba a ser el libertador, Dios le dice que iba a sacar a su pueblo de la cautividad en que se encontraba. Vamos un momento a Éxodo 14:8. Éxodo 14:8, aunque tengo los versículos ahí, de todas maneras quiero abrir porque de pronto el Señor me pone otros versículos. Y dice así: endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano ¿qué? Poderosa. ¿Qué hizo el Señor? Endureció el corazón del faraón, pero aún a pesar del endurecimiento del corazón de faraón, dijo: voy a mostrar mi mano poderosa sobre mi pueblo y los voy a sacar a libertad. ¿Cuántos saben que ellos sí salieron a libertad? ¿Cuántos saben que ellos pasaron, salieron de Egipto, luego se encontraron con el Mar Rojo y todo lo que sucedió? Entonces, ¿y cómo lo sacó Dios? ¿Con mano qué? Poderosa. ¿Cómo dice la palabra ahí? Con mano poderosa. ¿Creen ustedes que la mano poderosa de Dios sí está sobre Colombia? Así estamos creyendo. La mano de Dios poderosa está sobre Colombia. En los versículos siguientes podemos ver que el faraón, oigan bien a esto, es muy interesante mirar esto. Él se vio burlado. Él se vio igualmente como que en derrota, como diciendo: wow, ahora dejé salir a este pueblo y ahora cómo vamos a hacer todas estas cosas, ya hay que ellos eran esclavos. Oigan, ellos no eran empleados del faraón, ellos eran esclavos del faraón. Y él quiso vengarse. Tanto así que él dijo: no voy a soltarlos tan fácilmente, me voy a empeñar a querer destruirlos. Y vemos luego que el faraón prepara un ejército. Ahí en ese capítulo 14 habla acerca, no voy a decir cada versículo porque no me quiero demorar mucho en la enseñanza. El faraón preparó un ejército, oigan bien, hombres escogidos, capitanes escogidos. Es muy interesante mirar que de todo el ejército que él tenía, mucho más de 600 hombres, él escoge a ciertos y determinados hombres. Yo creo personalmente que él escogió a personas de un corazón sanguinario, malvado, lleno de odio, lleno de venganza y que querían ¿qué? Derramar sangre. Ese fue el tipo de escogencia que llevó a cabo
con corazones que eran igualmente al corazón de Faraón. Así es como el Señor me lo mostraba. Cuando la palabra escoger dice es porque Él sabía que estas personas iban a llevar a cabo el cometido que Él les iba a demandar a ellos como capitanes del ejército. Y eso me pareció tremendo. Tú no vas a escoger una persona que no tenga el mismo sentido de tu corazón para hacer una comisión, ¿verdad? Tú vas a escoger a alguien que sabes lo malvado que es para llevar a cabo el empeño en que él deseaba, que era destruir al pueblo de Israel. Entonces quería de una manera u otra hacer daño al pueblo de Israel. Es muy interesante mirar, vamos un momentico al capítulo 7, ahí mismo de Éxodo. Hay un versículo que me llama mucho la atención, capítulo 7, versículo 11. En verdad que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Oiga, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Así lo dice Eclesiastés. Nosotros estamos viendo cosas muy diferentes, muy raras a las que nosotros veíamos antes. Pero no así en la Biblia. Nos habla acerca de este faraón, este rey, este gobernante. Y nos habla acerca de este hombre que estaba rodeado de ¿qué? De brujos, de adivinos, de toda clase de personas que trabajaban para las tinieblas, con las tinieblas y por las tinieblas. Es bien interesante mirar eso. Si cualquier coincidencia es mucha coincidencia. Pero eso es lo que estamos viendo igualmente ahora en nuestro tiempo actual. Hombres que quieren entrar en el poder, ¿qué hacen? Hacen pactos satánicos, se meten con las deidades ancestrales, quieren tomar a toda fuerza lo que Dios nunca quiere para ellos. Y miremos aquí en ese versículo 11, porque es muy interesante mirar que este hombre estaba rodeado de gente con un mismo corazón de tinieblas al que él tenía. Y dice, entonces llamó también Faraón sabios, hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Tremendo. Tenía un brujo de cabecera, como se dice por ahí. Faraón no conocía a Dios, no tenía a Dios, pero se rodeaba de todo lo que las tinieblas le podían ofrecer. Y las tinieblas le ofrecían poder. Las tinieblas le ofrecían cosas que él en sí mismo ni siquiera podía alcanzar, pero que con las tinieblas él podía alcanzar. Esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. Cuando estamos leyendo este capítulo, si tiene tiempo, después lo puede leer en su casa. Es un capítulo muy interesante porque allí es donde Dios le dice a Moisés que vaya con Aarón y vaya a presentarse delante del faraón. El faraón, cuando sabe que ellos van a venir, entonces reúne a toda esta gente. Esto es lo interesante. Y resulta que Dios le habla a Aarón y le dice, él tenía una vara en la mano y le dice, tira la vara, tira la vara. Y él tiró la vara. Y ellos también tiraron la vara. ¿Y en qué se convirtió la vara? En culebras. En culebras. Pero miremos algo, que los que están al lado de Dios y a los que Dios está al lado de ellos, las cosas son diferentes. Porque las tinieblas no tienen poder sobre aquellos que estamos sirviendo al Dios único y verdadero. Y mire lo que dice el versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron ¿qué? Culebras. Mas la vara ¿de quién? De Aarón. Oigan, devoró las varas de ellos. ¿Quién era el enviado de Dios? Aarón, Moisés. ¿Correcto? ¿A favor de quién estaba? Dios. ¿A favor de quién? ¿De los egipcios? ¿O de los egipcios, perdón? ¿O del pueblo de Dios? Del pueblo de Dios. Amados, no temamos. El Dios al cual servimos es más poderoso que conjuros.
que pactos ancestrales, que deidades ancestrales que han venido de generación en generación. Dios aquí me muestra que Él es más poderoso. Y dice, oigan bien, dice que la vara de Aarón devoró a todas. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Y no tengo tiempo para darles el simbolismo de lo que significa culebra. Ahora no tengo el tiempo. Es muy interesante, porque no es lo que usted piensa. Pero no tengo el tiempo para hacerlo. Pero sí quiero mostrar la ilustración de lo que Dios nos está hablando al corazón. Aarón, enviado de Dios. El pueblo de Dios, enviado por Dios. ¿Correcto? Y nada, absolutamente nada de lo que ellos hicieron pudieron llegar a tocar a los hijos de Israel. ¿Quién se comió la culebra? ¿Las otras culebras? La culebra de aquel que había sido enviado por Dios. ¿Quién escoge a los reyes? Dios. Y creemos que Él escogerá a nuestro rey, nuestro gobernante. No lo que las tinieblas han querido diseñar, no lo que las tinieblas han querido hacer. Yo personalmente me levanto como hija de Dios, enviada de Dios, a decir que dará aquel que Dios tiene en su propósito sobre Colombia. Bien, sin decirles quién, ¿vale? No estamos, estoy solamente queriéndolos llevar a entender que cualquier cosa que suceda, oye, cualquier cosa que suceda, Dios va a permitir cosas que a veces uno no va a querer, pero Dios va a hacer lo que va a hacer y punto. Pero sí quiero animarlos que no hay nada de agüerismo, de adivinación, de poderes, de pactos ancestrales que tengan, oigan, autoridad sobre Colombia. En Números, en el capítulo 23, dice que no hay agüerismo. Ya les digo. Ok. Vamos a ver dónde la tengo. Bueno, en Números 23, pensé que la tenía, sí la tengo, pero la debo de tener por ahí. 23, mire lo que dice. Sabemos esto, que Balaán quiso maldecir al pueblo de Israel, pero Dios se lo prohibió. Y luego dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Colombia, escucha, contra Colombia no hay agüerismos, no hay adivinación, oigan bien, y no hay pacto ancestral que pueda ser más poderoso que el único y verdadero pacto con el cual Jesucristo cerró y selló con su sangre una vez y para siempre. Porque ese es el pacto mayor, es el pacto más grande. Es el pacto, oigan bien, que no es un pacto ancestral por el linaje de las tinieblas. Este es un pacto que Dios hace con la humanidad. Por eso creo verdaderamente que en medio de todas las cosas que puedan llegar a suceder, Dios sí está con nosotros. Amén. Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. No piense usted, si cualquiera que quede, pues oiga, Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar. Dios no está sordo a las súplicas de su pueblo. Amén. Entonces, continuamos con esa historia tan hermosa. Las circunstancias que vemos del pueblo de Israel nos da la impresión como si el faraón lo fuera a lograr. En Éxodo, en el capítulo 15, miremos estas palabras que son muy interesantes. Aparte de que sabemos que él escogió, que Faraón escogió a los capitanes, igualmente vemos aquí cómo el enemigo, y qué fue lo que el enemigo dijo. Vean ustedes. Dice así, 9. El enemigo dijo, esto es el faraón y todo su ejército, dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano.
Eso es lo que ha venido pensando las tinieblas con respecto a Colombia. Ese ha sido el pensamiento, oigan bien, de las tinieblas para Colombia. Yo personalmente lo creo así. Pero hay algo tremendo, porque es que en este capítulo 15 es el canto de victoria. Ya en este capítulo 15 ya había pasado el problema. Ya en este capítulo 15 ya ellos habían pasado al otro lado. Ya en este capítulo 15 ellos habían visto la mano poderosa de Dios para guardarlos del peligro, para guardarlos del enemigo, para guardarlos del faraón, para guardarlos a ellos de todos aquellos que deseaban el mal para el pueblo de Israel. Y eso es importante que nosotros entendamos. Dios nos va a guardar. En cualquier cosa, Dios nos va a guardar. No teman, no teman. Entonces, antes un poquito, vamos un momentico allí al Éxodo 14:6. Esto ya había pasado, pero miremos un poquito en el capítulo 14. Dice que unció entonces el carro. Este es Faraón, tomó consigo a su ejército, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto junto con sus capitanes. El pueblo de Israel se da cuenta y luego al mirarse frente al mar rojo y ver el ejército del faraón detrás de ellos como un callejón sin salida. ¿Alguna vez te has sentido así como en un callejón sin salida? ¿Alguna vez te has sentido que como que Dios no te está oyendo? ¿Alguna vez nos hemos sentido como que ahora qué va a pasar, Señor? Mira, no veo salida. Pero Dios siempre nos va a dar la salida cuando estamos confiando en Él. Y eso fue lo que sucedió. De ahí que les estoy enseñando esto, es para que cuando veamos lo que vaya a suceder, no se amedrante nuestro corazón, ni indispongamos nuestro corazón en murmuración y en contra de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Saben que el pueblo de Israel murmuró en contra de Dios? ¿Saben ustedes que ellos vinieron en contra de Dios? Es muy interesante mirar esto. Y esta es la parte que le digo hoy al pueblo de Dios. Sea lo que veamos, sea lo que suceda, no permitamos que el enemigo nos amedrente. La victoria ya nos la ha dado el Señor. ¿Ok? Y esto es importante que lo entiendan. El pueblo de Israel no tuvo ese buen corazón. Ellos no tenían al Espíritu de Dios dentro de ellos. Ellos no tenían la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ellos no tenían el espíritu de poder, de amor y dominio propio que se nos fue dado a nosotros. Ellos no tenían ninguna de estas cosas. Ellos solamente tenían la palabra de Moisés que les dijo: vamos a marchar porque el Señor nos dijo que marchemos hacia adelante. Eso era lo único que ellos tenían. ¿Y quién apoyaba las palabras de Moisés? Dios mismo. Pero ellos tuvieron miedo. ¿Y el miedo qué les hizo hablar? Estupideces. El miedo hace hablar estupideces y nos hace ver estúpidos. Oiga, produce pánico en nosotros. Hay gente que se paraliza con el miedo. Ven una culebra y se paralizan, no pueden hacer nada. Hay otros que gritan y salen corriendo. Quiero preguntarte, ¿cuál debería ser la reacción de un hijo de Dios cuando se está enfrentando con su enemigo? Hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. ¿Y quién nos enseña esto? Jesucristo. 2 tormentas nos enseña el libro de Marcos. En la primera estaba dormido él, los discípulos lo despiertan. ¿Y qué hizo él? ¿Se preocupó? ¿Se asustó como estaban ellos asustados? ¿Qué hizo él? Habló. ¿A quién le habló? A la tormenta. Hermanos amados, amigos, oigan, hay que hablarle a la tormenta. Hay que hablarle a los enemigos. Hay que hablar a las cosas que van a estar sucediendo en Colombia. Hay que hablar la palabra de Dios. Hay que hablar el triunfo de Cristo. Hay que hablar el pacto de sangre que tenemos.
Hay que hablar acerca de nuestro Dios todopoderoso. Es que el Dios mío y el Dios del pueblo cristiano es el mismo Dios de Jesucristo, el que nos creó a nosotros. Miremos la segunda tormenta. Ahí mismo, capítulo 6, en Marcos. Dice, no lo abras. Dice que estaban ellos en una tormenta tremenda. El Señor les dijo: pasen al otro lado, vayan al otro lado. Yo me quedo aquí orando, pero ustedes vayan. Y luego en medio mejor dicho, de la tormenta más tormenta, vieron un fantasma. ¿Qué les hizo ver el miedo? ¿Qué les hizo ver el miedo? ¿Qué les hizo ver el miedo? De verdad, o sea, yo sé que te asustaste, pero no te preocupes. Dios está contigo. Lo que quiero decirles con esto es que las reacciones diferentes que ellos, los discípulos, tuvieron, y aún las reacciones que hay en la palabra de Dios con respecto a cuando los enemigos se levantaban contra el pueblo, era siempre de miedo y siempre se quejaban contra Dios. Tenemos una ilustración. Nosotros no podemos quejarnos así. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Dice que vieron a un fantasma. El miedo les hizo ver fantasmas. ¿Y qué fue lo que le dijo? Yo soy, les dijo él, yo soy Jehová, el proveedor. Yo soy Jehová, el que te da la paz. Yo soy Jehová, oigan, el todopoderoso. Yo soy Jehová, el Dios de los ejércitos. Yo soy Jehová, yo estoy con ustedes. Yo voy a hacer todo lo que se requiera para darnos el triunfo completo. Entonces, vemos cómo reaccionan los discípulos, pero también cómo estaban reaccionando aquí el pueblo de Israel. Entonces, dice que la reacción del pueblo de Israel, murmuraron y se quejaron contra Dios. Los discípulos miraron un fantasma. En la primera, oye, ¿no te importa que vamos a perecer? Así fue como le dijeron la pregunta. Fue muy interesante, una pregunta, léanlo. Lean esos casos, porque de ahí podemos aprender mucho. Entonces, ¿cómo es posible que nos esté pasando esto? Mucha gente va a decir, muchos cristianos, especialmente los cristianos, van a decir: ¿cómo Dios permitiste esto? ¿Cómo Dios? No, es tiempo para levantarnos, es tiempo para hablar, es tiempo para decirle a las tinieblas: oigan, nuestro Dios, quien es luz, ya disipó las tinieblas. Amén. Entonces, ellos dijeron: hubiera sido mejor que, hubiera sido mejor. No, es que hubiera sido mejor. No, hubiera sido mejor. ¿Hubiera sido mejor que ellos se quedaran en Egipto, esclavos? Es bien interesante mirar esto. Cuidado, pueblo de Dios, es una advertencia. No nos quejemos. Levantémonos. Es tiempo ahora que nos levantemos. Amén. Entonces, vamos a Éxodo 14:13. Yo creo que es preferible uno quedarse callado la boca y no hablar de acuerdo con el enemigo. Las circunstancias te hacen hablar igual que el enemigo, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que vieron los discípulos? Un fantasma. ¿Tuvieron miedo? Sí. Y dijeron: es un fantasma. De seguro que ellos sí sabían lo que significaba el mundo de las tinieblas. Por seguro que sí. Oigan bien, Éxodo 14:13. ¿Dicen qué? Díganlo. No temáis o no tengan miedo. Luego dice: solo quédense quietos. Esa palabra quietos, o allá no sé cómo está, ¿firmes? Ok, firmes. Está hablando, oigan bien, está hablando acerca de manténgase firme creyendo en Dios.
No en las circunstancias. No en las circunstancias. No en lo que vamos a estar viendo. No poniendo los ojos en la situación. No poniendo los ojos en la crisis. No poniendo los ojos en la aflicción. Poniendo los ojos en la palabra. Para hablar la palabra de acuerdo al corazón de Dios. Lleno de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que quiere el Señor. Y luego dice, y observen, o sea, vean, presten atención, cómo el Señor los rescatará hoy. Cómo el Señor los rescatará hoy. Versículo 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense, ¿qué? Tranquilos. ¿Qué dice ahí? Tranquilos, ¿ok? Tranquilos. Quiero decirles esta palabra tranquilos porque la busqué en el Strong y me gustó mucho. Tranquilos es una persona que guarda su paz. Es una persona que no se deja afectar en sus emociones por las cosas que están sucediendo. Es una persona que mantiene, oye, su boca cerrada y no habla lo que no debe de hablar. Está llena de ira. Y quiero comenzar a hablar y a despepitar los cristianos no decimos malas palabras. Es verdad. Pero cuidado con su boca de decir mal. O podríamos decir mejor de maldecir. Porque es que maldecir no significa siempre decir maldito eres. La palabra mal, decir es hablar mal. Decir las cosas mal, con un corazón malo. Hay una diferencia muy grande. Entonces, mantente en silencio delante del enemigo. Oiga, nuestra pelea no es contra sangre ni carne. ¿Contra quién es? Sino contra los gobernadores, potestades, principados de las tinieblas. Entonces, ¿nos vamos a agarrar? No. No le vamos a hablar a ellos. ¿A quién le vamos a hablar? A las tinieblas. ¿Dónde estamos nosotros? En los lugares celestiales. ¿Desde dónde vamos a hablarle a las tinieblas? Desde los lugares celestiales. ¿Con qué autoridad? Con la misma, con el que Él fue sentado a la diestra de su Padre. Allí estamos nosotros. Hablemosle a las tinieblas. Hoy tuvimos un tiempo muy especial y le hablamos muy bueno a las tinieblas. Hablamos muy bien de todo lo que Dios tiene en su corazón hacer. Entonces es interesante. Solo quédense tranquilitos, guarden su paz, mantengan, oiga, su paz. Dios le dio la paz, mantengan su paz. No se dejen afligir por lo que están viendo o por lo que va a suceder sobre Colombia o por esto o por lo otro. No lo permita. No permita que su corazón se amedrente. En los versículos siguientes de este capítulo 14 de Éxodo, volviendo otra vez a la historia, hay muchas historias, de verdad que hay muchas. Segunda de Crónicas 7 tiene una historia con Josafat poderosa también. Pero quise tomar esta porque fue la que el Espíritu de Dios me puso. Pero hay muchas historias en donde vemos la mano poderosa de Dios triunfando sobre los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, podemos ver que Dios le dice a Moisés que marchen, que extiende la mano sobre el mar y que lo divida para que el pueblo pueda pasar en seco. Y luego le dice, me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán nuestros enemigos, oye bien, sabrán nuestros enemigos, sabrá faraón con todo su ejército que yo soy Jehová. Hoy lo vamos a ver. Yo soy Jehová. Cuando destruya al faraón y a todo su ejército. Me gustan todos estos testimonios, son testimonios tremendos que vemos cómo Dios obra. Luego en los versículos 21 y 22, Dios les dio la salida perfecta. El mar rojo se abrió y todos pasaron en seco. Dios tiene siempre un plan perfecto. Solo creámosle y veamos su mano poderosa de milagros y de bendiciones. Versículos 23 y 26 dice que Dios trastornó a los egipcios. Oigan, esta palabra trastornar significa confundir, los confundió,
No solamente la palabra esta trastornar significa confundir, sino también significa aplastar. Hizo tanto ruido que se confundieron. Así va a ser Dios con las tinieblas en los corazones de muchos que han creído que las tinieblas hoy ganarán. Bien, en los versículos 27 al 31 dice que Moisés extendió su mano y el mar se volvió contra toda su fuerza, cubrió los carros, su caballería, todo el ejército del faraón que venían para destruir al pueblo de Israel. Dice que no quedó ni uno de ellos. Vamos a Éxodo 15. Éxodo 15. Después de que vemos en el versículo 9 todo lo que dijo el enemigo de lo que quería llevar a cabo para destrucción, igualmente dice luego el Señor, oigan bien, en el versículo 10, aquí vemos la respuesta. El enemigo se levanta furioso, quiere destruir, quiere hacer daño. No le importa si hay niños, no le importa si hay ancianos, no le importa nada. Solo quiere destruir. Tiene una sed de venganza y de ver derramamiento de sangre. 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Y ahí sigue otra serie de cosas, pero lo más importante es mirar que Dios sí destruyó a los enemigos. Y es verdad que físicamente esto sucedía en lo natural. Pero sabemos algo muy importante. Jesucristo ya juzgó a las tinieblas. Pueblo de Dios, Jesucristo ya juzgó a las tinieblas. El príncipe de este mundo ya fue juzgado. La naturaleza de pecado que separaba al hombre de Dios ya fue llevada en la cruz del Calvario. Ya no tengo más mi cruz. Otra cosa importante, dice la palabra de Dios que Él le dio el golpe a la cabeza de la serpiente. Iglesia de Jesucristo, tenemos la autoridad y el poder para darle el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Está debajo de nuestros pies. Tenemos autoridad como pueblo de Dios. Amén. Y luego entonces, para que el que cree, todo le es posible. Y esto es un muy buen ejemplo para que creamos que Dios en su Hijo Jesucristo ya triunfó sobre las tinieblas. La cuestión es, pueblo de Dios, se tienen que levantar ustedes. No vamos a pelear como peleaban antes, matando físicamente a las personas. Pero el que está detrás de ellos, ya fue vencido. Toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, ya Jesucristo tomó el triunfo sobre ellos, los desnudó, los despojó de su autoridad para que ellos no pudieran destruir como quieren destruir a la humanidad. Por eso Jesucristo se levanta para ser el victorioso, el único Rey y el único Señor, el único Dios, el único Todopoderoso. Ese es el Dios al cual yo sirvo. ¿Y usted? ¿Está usted sirviendo a ese mismo Dios? Si usted está sirviendo a ese mismo Dios, pues póngase las pilas. Porque vea lo que usted vea, por favor, no hable bobadas. Hable la palabra de Dios. No se deje amedrentar, por favor. No se deje amedrentar. Van a venir momentos fuertes, pero no se deje amedrentar. No tengas miedo.
No permita que ese miedo, que ese invitado no deseado entre en el corazón tuyo. Tenemos el espíritu de poder, amor y tenemos una mente sana. Y Él, oigan bien, tenemos las promesas de que la presencia de Dios siempre nos ayudará, nos fortalecerá para cumplir nuestro propósito y nuestra parte del plan de Dios. Dios tiene un plan para Colombia y lo cumplirá. Así las tinieblas se hayan levantado como hayan querido, porque sí se han levantado, por favor. Tenemos que entender esto espiritualmente, pero tenemos uno superior, tenemos uno mayor, que es Jesucristo, que ya destruyó, oigan, ya desnudó, Él agarró con su poder y autoridad, y agarró y le quitó toda la autoridad a Satanás, a los gobernadores de las tinieblas, a las potestades, a los principados, a las huestes de maldad. Y hoy, en el nombre de Jesús, a todos los pactos ancestrales que vienen de las tinieblas también fueron destruidos, porque Él se hizo maldito por las maldiciones de todos los pueblos ancestrales que hayan vivido en Colombia, de todo lo que haya venido de descendencia en descendencia. El pueblo de Dios se levanta para reclamar que nuestro Dios es mayor, que el pacto con la sangre, el pacto de nuestro Señor Jesucristo cuando derramó su sangre es mucho más poderosa que cualquier otra clase de pacto ancestral que se hubiera podido llevar a cabo de generación en generación con cualquier tribu indígena del norte al sur, del este al oeste, aquí en Colombia. Voy a leer algunos versículos para ya cerrar. Hay muchos versículos. Tómense la tarea de buscar en Google, ¿ok? Versículos que signifiquen, que hablen acerca de no amedrentarse, hablar acerca de no tener temor, de no tener miedo, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué los vamos a necesitar? Los vamos a necesitar para que los podamos hablar. Cuando usted habla la palabra de Dios, usted ya está llenando la atmósfera, pero no solamente su atmósfera, no solamente es el ambiente espiritual en donde usted está en ese momento. Usted está también llenando los ambientes espirituales de Colombia. Deuteronomio 31:6. Esfuércense, cobren ánimo, no teman, no tengan miedo de ellos, porque con nosotros marcha el Señor nuestro Dios, y Él no nos dejará, ni nos ¿qué? Desamparará. Segunda de Crónicas 20:15 dijo: escuchen ustedes, habitantes de Colombia, escuchadme, Rey. El Señor les dice: no tengan miedo, no se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino ¿quién? Dios. ¿Quién la ganó ya? ¿Quién la ganó ya? ¿No fue Jesucristo el que la ganó ya? ¿Okay? Salmos 23:4. Aunque debas pasar por una noche oscura, no temas, no sufrirás daño alguno, porque nuestro Dios está con nosotros. Su vara de pastor nos infunde nuevo aliento. Ese es el Salmo 23, dado de otra traducción. Aunque venga la noche oscura, aunque venga el momento de la crisis, aunque venga el momento de la adversidad, aunque venga el momento de la aflicción, ¿qué nos está diciendo allí? Aunque pases por un ¿qué? Dice aquí, aunque pase por un valle de ¿qué? De sombra de ¿qué? De muerte. Dice, no temeré ¿qué? Mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 34:4. Colombia busca al Señor y Él nos escucha y nos libra de todos nuestros temores. Colombia, Colombia, Colombia busca a Jehová. Colombia, oiga,
Él nos oye, Él nos libra de todos nuestros temores. Levantémonos y creamos. ¿Saben por qué no somos del mundo? Perdón, sí, ¿por qué no somos del mundo aunque estemos en el mundo? Porque nosotros no sentimos como el mundo siente. Porque nosotros estamos llenos de poder, de amor y dominio propio. Porque nosotros sí estamos llenos de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Isaías 35:4. Hay muchos más, no aparecían como 30, pero no los puse todos. 35:4. Digan a los de corazón amedrentado. Digan a los de corazones amedrentados. Digan a los de corazones amedrentados. Hay gente que está asustada. Hay gente que está asustada. Hay gente que no está entendiendo. Hay gente que sí está asustada. Dice, digan a los de corazón amedrentado o apocado, esforzados, no temáis. Aquí que vuestro Dios viene ¿con qué? Con retribución y ¿con qué? Y con pago. Y luego dice, Dios mismo vendrá y ¿qué? Y nos salvará. Dios mismo vendrá y nos salvará. Isaías 41:13. Yo soy el Señor tu Dios que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo que yo te ayudo. Isaías 51:12. Yo mismo soy su consolador. ¿Quién eres tú para tener miedo de hombres mortales que son paja? Son como la paja. ¿Qué fue el Señor? ¿Qué dijo el Señor una vez acerca del hombre? Es como ¿qué? Como la flor del campo. ¿Cómo es la flor del campo? Hoy está hermosa, pero mañana ¿qué? Está marchita. Así están todos los planes de Satanás, marchitos, porque lo que el hombre ha planeado no tendrá efectividad sobre Colombia. En el nombre de Jesús. Ok, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está a nuestro favor, nadie puede estar en contra de nosotros. Entonces, estos son poquitos. Ánimo. No nos acobardemos por las circunstancias. No nos acobardemos, no nos amedrentemos, no nos asustemos. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. El que está en nosotros es mayor. El que está en nosotros es superior. El que está dentro de nosotros es Dios. Y Dios es el que pelea nuestra batalla. Padre, Señor, yo te doy gracias. Gracias por cada persona que nos está oyendo, Señor. Gracias por cada hombre, mujer, Señor amado, que toman esta palabra, Señor, y la atesoran en su corazón en esta mañana. Gracias, Señor amado, porque creemos que sí estás con nosotros. Creemos que tú nos has dado no un espíritu de cobardía, Señor, para salir corriendo, huyendo, Señor amado, sino al revés. Nos levantaremos firmes contra las tinieblas, Señor amado, y hablaremos tu palabra, Señor amado, y las tinieblas tendrán que huir, porque donde hay luz no puede haber tinieblas. Donde hay verdad no puede prevalecer la mentira del enemigo. Y tu pueblo es un pueblo que tiene el espíritu de la verdad para levantarnos en esa verdad que es Cristo y en lo que ya en Cristo Jesús fue consumado. Todo poder, todo gobernador de las tinieblas, todo principado y toda potestad, ya se les fue quitado su poder, su autoridad en el nombre de Jesús. Porque hay un pueblo, así como hay un pueblo de tinieblas que hablan lo que las tinieblas quieren hablar, también hay un pueblo que se levanta, Señor amado,
y es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que es nacido de nuevo, el pueblo que tiene, Señor amado, la luz, el pueblo que tiene la vida que es luz dentro de ti, Señor, dentro de cada uno de nosotros, el pueblo que ha creído, Señor, que hemos sido engendrados de Dios el Padre, el pueblo que cree, Señor amado, que tú eres Dios y que Dios se hizo carne. Este pueblo hoy, en el nombre de Jesús, Señor, lo declaro que se levanta para destruir, para acabar, Señor amado, todo lo que las tinieblas quieren envolver, todo lo que las tinieblas quieren hacer, todo lo que las tinieblas quieran hablar a través del ejército de tinieblas, Señor amado, de hombres y mujeres que igualmente se han levantado para querer destruir a Colombia. Pero nosotros, como hijos de la luz, como hijos del Padre, Señor amado, como hijos, Señor amado, del Padre justo, con un espíritu justo, Señor amado, declaramos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que las tinieblas tienen que huir, porque la luz disipa las tinieblas y la verdad destruye la mentira, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que ha oído este mensaje, Señor, por ponerlo en práctica, por guardarlo y por manifestarlo, Señor amado. No nos amedrentaremos, no temeremos, porque nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén.